Vamos a entrar a un tema nuevo en culturas reflejas y dice horizonte medio. Tiempos en los cuales se desarrolla la escritura, varios y la lectura y autocontrol. ¿Sí? Ya, pero para que lo expliques en el tiempo, hacemos una línea de tiempo. Mira, tenemos aquí el periodo lítico. Como tú bien sabes el nombre, aquí, ¿a qué se dedica? El hombre primitivo es nómada, es cazador y recolector. Luego sí, el arcaico. Aquí el hombre peruano es agricultor, es sedentario. Después la evolución. Y luego sigue el periodo formativo. Papi, ¿qué pasó en el formativo? Aquí surgieron las primeras grandes culturas prehispánicas. Y aquí está la cultura chávica. Llamamos chávica. Y según John Rowe, ¿saben cómo se le conoce? Según John Rowe, como el horizonte temprano. Según John Rowe. Profe, es un horizonte. Un horizonte es una cultura que se expande por todo el Perú. Repito, un horizonte es una cultura prehistórica que se expande por todo el país. ¿Llevamos? Y después, ¿qué sigue papi? Habla. Pero sigue intermedio, temprano. Bueno, así lo llaman John Robert. Intermedio, temprano, según John Robert. Campeón, ¿y cómo lo llama Andreas? Lo llama primer desarrollo religioso. Intermedio temprano para John Robert, para Andreas, o este periodo se llama el primer desarrollo, según Luis Guillermo Lutero. ¿Me parece? Muy bien. Y luego, muy bien, ahora sí viene el horizonte medio, en el cual una cultura se expandió por todo el mundo andino. Una cultura se expandió por todo el mundo andino peruano. Y esta película fue Guara. También Guari se expandió. Guari dominó gran parte del Perú. Guari dominó desde Cajamarca hasta Ayacucho 20. Ahora con la Costa de Lima, Costa de Ica, Unita, Ancash, toda esa espacio, Guari dominó el Perú. Entonces, ¿no? Una cosa muy curiosa, cuando el Perú dominaba Guara, cuando el Perú, Guari tenía su control político, en Bolivia, Puno, y norte de Chile, ahí había una cultura muy poderosa, que era vecina de Guari, ¿no? Esa cultura es la cultura, la cultura Tiahuana. Esa cultura es la cultura perú. Papi, entonces aquí que encontramos dos culturas. En el Perú que se encuentra el imperio Guara. En esta de Bolivia está el gran estado de Guatemala. Y papi, el Perú es la Guara. Y en pero esa parte de la generación no. Bueno, en la relación que hay clase, así. Ah, chicos, esa parte de la generación. ¿Cómo llegamos a la manera de mira, lítico, arcaica, contigo, y primer temprano, y luego llegamos al horizonte de papel. ¿Alguna pregunta, duda, pues sí? Sí, ya. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Ah, ya, perfecto. Después que sigue, después sigue lo siguiente, después de horizonte medio que sigue intermedio tardío. Sigue intermedio tardío, según John Rowe, sigue intermedio tardío. Y según Bras, cómo se ve este periodo, se llama el segundo desarrollo regional.
según Luis Guillermo Pérez, pero según John Rowell es el intermedio de lo mismo. Profe, y cultura se encuentra en el intermedio temprano. Te dije la semana pasada, hermoso, pero dije, no, la cultura IA, las culturas IA, Mo, Na, Re, etc. Profe, ¿qué es eso? No, tú sabes. Y abonando, Mochica, Nazca y Re, Guau. Y abonando, Mochica, Nazca. Chicos, son las únicas poemas. Algo. Son las únicas poemas. Hay más. Profe, ¿y qué culturas surgieron después del Imperio Bárbaro? Ah, porque las culturas chicha, chicha, chicha y chicha. Chicha, 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 ay. Pero hay más culturas. Profe, ¿por qué chicha, chicha, profe? ¿Por qué chicha, chicha, profe? Chimú, charas, chinchas, chapoyas, hay más y hay muchas más. Aquí solamente colocamos a las más importantes. Pero ¿hablo ¿sí? Ahora sí. Bien, hemos seguido unas secuencias. Vamos a ver dos culturas aquí, ahorita muy importantes. La cultura yaguarana. La cultura yaguarana. Tiahuanaco se ubicó entre el Puno y Bolivia. Tiahuanaco se ubicó entre el Puno y Bolivia. Se ubicó entre el Puno y Bolivia en la meseta de Ollava. Meseta de Ollava. Entre el Puno y Bolivia. Un lugar muy alto en el cual es sufrido. Chicos, el Ollava hace mucho frío, ¿verdad? Es un lugar muy especial. El frío ahí es brutal. Y solamente abunda el ichu o paso andino. Y la pregunta es, si ahí abunda el ichu o paso andino, la pregunta es de que bueno, ¿qué actividad se va a desarrollar con esta? Si en Corea abunda el ichu o paso andino, el que bueno, ¿qué económica se va a desarrollar con esta? La ganadería, sí, se va a crear llamas alpacas, ¿no? Y la misma de camellos como mujer. Sí, papi, así es que bueno, su economía se basa en eso, su economía se fundamenta en eso. Está bien en Corea, viven en Corea, donde abunda el ichu o pasto andino, y por lo tanto, ahí lo ven bastante, pero en esta cultura destacó mucho el arte, destacó la arte. O querían saber llamas llamadas. Querían saber llamas llamadas. Pero ellos también querían cultivar, pero también por eso, chicos, en el proyecto, como te dije, hace mucho frío. Hace mucho frío, el frío es brutal. Pero ellos querían cultivar, y la pregunta de ellos, ¿cómo cultivar? ¿Qué hicieron para cultivar? No se podía cultivar mucho, pero algo se cultivó. Ellos, ¿cómo se cultivaron los guarachanos? Los guarachanos. Los guarachanos. Los guarachanos, o también conocidos como las chakras elevadas. Guarachanos o chakras elevadas. Dígame, profe, ¿qué usted no entiendo? Un guarguaro es un terreno desnivelado. Mira, mira, a ver, si no se ve con poco tiempo, voy a usar el agua inclusive. Ahora se lo dice. Terreno. Y esto que ves acá, tipo 6, es una zona baja
Papi, esto es un terreno privilegiado. Esto que está acá es un terreno de dinero. Mira, cuando llueve, cuando llueve, el agua se empoza en la orilla. Cuando llueve, el agua se empoza en la parte baja, aquí. El agua aquí se empoza. Y aparte, y en la parte de la pasa, aquí se cultiva. En la parte de allá se cultiva. Una pregunta, campeón. ¿Hace falta irrigar los cultivos, sí o no? No, chicos, ¿por qué no? Porque la humedad se filtra, no por el subsuelo. La humedad se filtra por el subsuelo. ¿Vale? Ahí está. Eso se llama borboar, cuando tenemos conocido como chakra de mar. Y además sirve como termorregulador. Si en el día hace mucho calor, ¿qué pasa? El agua absorbe el calor. Y si de noche hace mucho frío, el calor que está en el agua se libera y así crea un microclima. Esto es ingeniería fundamental. A ver, ¿para qué te pregunto? ¿El Borgoño usa agua en los ríos, agua subterránea o agua de las lluvias? El Borgoño usa agua de los ríos, del subsuelo o de las lluvias. La van a responder. El Borgoño usa almacenar agua de las agua de las hermoso. Papi, hasta aquí también también pregunto, profe, ¿y qué se puede cultivar? Algo de maíz, algo de papa, no mucho en realidad, algo se puede cultivar, algo. Pero, profe, entonces, ¿la economía era suficiente? ¿Era suficiente? No, papi, no. No, la economía no es suficiente. ¿Por qué no? Porque los que guardan también quieren comer frutas, papá. También quieren comer frutas, también quieren comer pescadito, marisco. Y para eso que hicieron ellos, hicieron lo que hicieron. Hicieron, organizaron el control vertical de pisos ecológicos. Organizaron el control vertical de pisos ecológicos. Profe, ¿qué es eso? No entiendo. ¿Qué es eso? Yo no entiendo, no entiendo, ¿qué es eso? Mira, ¿qué es eso? Consiste, lo siguiente, consiste en producir en cada piso ecológico determinada planta. ¿Ya? Consiste en cultivar en cada piso ecológico determinada planta. En la cosa que se puede cultivar, frijoles pañales, y esa producción se manda a la capital que está en Pueblo, Bolivia, Bolivia, por ahí. En la yunga, lugar cálido donde se puede cultivar, porque frutas, esa producción se manda a la capital. En el quechua que se puede cultivar, quinoa, turuicho, yuco, y esa producción se manda a la capital que está en el Collao, entre Puno y Bolivia. En el sur se puede cultivar todo tipo de papa, y esa producción se va al Collao, a la capital, a Titicaca. Entonces, ¿para qué sería esto? Para tener acceso a una gran variedad de alimentos. Yo pregunto, ¿para qué se aplicó esto? El control tecnológico, ¿para qué? Para tener acceso a una gran variedad de alimentos. Y la cosa que se puede conseguir, frijoles, payares, pescadito, mariscos. De la yuca que se puede conseguir, productos de chirimoya, coca, de la quechua que se puede conseguir, maíz, quinoa, truicha, yuca, de la sumin, todo tipo de pan. ¿Ya cambió? Entonces, ¿esto de qué consiste? ¿De qué consiste con todo lo que tenemos? Consiste en el acceso a alimentos de diversos
pisos ecológicos, diversos pisos ecológicos. Repito, profe, ¿y para qué? ¿Para qué? Para tener autoabastecimiento. ¿Qué cosa buscan los tiahuanaca? ¿Qué cosa quiere el tiahuanaco? Quiere autoabastecerse. El tiahuanaco, los tiahuanacos, los jefes, los reyes, envían gente a la costa. En la costa hacen un pueblito. Allí cultivan frijoles, paquetes, calabaza, o pescan, y esa producción lo mandan a la capital. Sin hacer bien, sin hacer bien. O los jefes de Guarapo envían gente a la región Chumpa, para primar frutas coca, y esa producción a la capital. Los jefes de Guarapo envían gente a la Quechua, y la gente de la Quechua cultivan cereales, pino y lucha, y esa producción a la capital. Papi, entonces, ¿qué cosa buscaba con esto la élite de Tiahuanaco? ¿Qué buscaba sus gobernantes? ¿Hacer frente o autoabastecerse? ¿Qué buscaba? ¿Hacer frente o autoabastecerse? Buscaba un autoabastecimiento. No, pero yo no política esa. Igual pasó, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, eso es cuando te mando. Ahora, en cuanto a política, papi, en Tiahuanaco no hay un estado guerrero. Que bueno, chicos, fue un estado teocrático organizado. En que bueno, se organizó un estado teocrático colonizado. Los guayos sí fueron guerreros. Guayos sí fue guerrero, pero que bueno, luego un estado teocrático la capital de este estado es Cali. ¿Ya cambió? Muy bien. Pues, no sé qué bueno. Muy bien. Su cultura. Como no hay un Dios que es famoso en todo el mundo antiguo, papi, ¿cómo se hace ese Dios? Religión. Ellos difundieron el culto de la noche. Y Huiracocha es el Dios de los espectáculos. Es el Dios de los espectáculos. Porque mira cuando el Dios lloró por qué. Mira. El Dios lloró. Ellos tallaron la piedra, una piedra muy dura, llamada la andesita. Era una piedra muy, pero muy grande. Y con esa piedra hicieron estatuas de sacerdotes. Por ejemplo, el famoso monolito Pons, representa a un sacerdote. O por ejemplo, el monolito el fraile, me representa a los sacerdotes. La famosa puerta del sol es un monolito y se encuentra en el medio de una concha volando. Está una concha volando. ¿Ya? Son esculturas de piedra que representan a los sacerdotes. ¿Ya no ven? La pintura de ahora. ¿Ya no ven? ¿Para que se quite aquí? ¿Estoy? ¿Me he entendido? Sí. Bueno, pero no entiendo, profesor, pero no entiende. Papi, que no entiende, ¿sabes? Usted me dice que Teodoro está en el primero temprano, sí, ahí está. Y también está en el horizonte medio junto a Wally, no entiende esa parte. Sí, hermoso, es que hay dos hermanos, uno chiquito y uno grande. Preguntamos el chiquito y qué más se encuentra. Correcto, claro, chicos, el Teodoro chiquito, ¿dónde se encuentra? El Teodoro chiquito, el Teodoro más pequeño, y que recién es el poquito, si se encuentra él,
y terminó temprano. El grande es tener horizonte de este no se pasa son temporadas expansivos. No, agua frecuentes. Sí, que Tiahuanaco usó el bronce. ¿Para qué? Para abolir las piedras. Usó el bronce para abolir las piedras de sus construcciones. Julio Ortega, en Tiahuanaco, en Bolivia, igual en el Perú, coexistieron. Pero ¿por qué Siguari era un imperio guerrero? Siguari era un imperio militar, porque bueno, conquistó a Tiahuanaco, ellos no tenían defensa. Igual, y como un pueblo guerrero, por ejemplo, yo te guerrero. Yo tenía ejército. No los invadió por qué? Por respeto. Que guardamos no te lo invadió. ¿Por qué no? No te lo invadió. Porque tú me enseñaste que el pueblo de Dios cuida mucho. Tú me enseñaste que el pueblo de Dios nos va. Por eso, te respeto, te voy a ir. ¿Te va bien? Muy bien, pues. Claro. Bueno, bueno, otra cultura importante de los Juan. Se ubicó en Ayacucho, nació en Ayacucho, tuvo como un núcleo de Ayacucho, y luego su padre hasta Tumbes, no, hasta Ratalmayque y hasta Cusco, porque nació en Ayacucho, pero luego se expandió hasta Ratalmayque y Cusco. Guari fue un estado, un enorme estado. Y también no fue tomado. Ya. Pero, ¿qué tipo de gobierno había que gobernar? ¿Qué tipo de economía había que gobernar? Su economía, chicos, es muy particular. Su economía es muy especial. No es muy especial. Ellos eran buenos agricultores, los guanas. Ellos eran excelentes agricultores. Y destacaron en la agricultura. Pero para que no diga la agricultura, ellos construyeron aldeas para cultivar hicieron aldeas. Para que solamente habla, solamente. ¿Alguien lo puede lograr gozar a ver la foto de un aldeano? ¿Alguien puede lograr la foto de gozar de un aldeano? Un aldeano es como una escalera, una escalera que echa la montaña. Repito, una escalera construida en las montañas. Son terrazas. ¿Y para qué? Para tener cultivo y utilizar terrazas, ¿no? Y considerar las escaleras. Aprovechamos las escaleras lluvias, ¿no? La agua de para cubrir. Ya, aquí fue el aporte de varios chicos. Guay organizó el sistema de campus. Organizó el sistema de campus. What? ¿Qué cosa es campus, señores? Sistema de campus. ¿Qué son campus? Los campus, chicos, son ferias para hacer intercambio de bienes. Ferias para hacer intercambio de bienes. Campeón, eso era bueno. Con un periodo muy organizado. Porque es un imperio, no entiendo. Un imperio es un estado guerrero, Pablo. Un imperio es un estado guerrero. Es un estado comunista, no. Escucha esto, igual fue el primer imperio del mundo andino.
primer imperio del mundo dominio. Perfetto. Es un imperio non replicata. E cosa la parola? Un imperio di cosa es? Un imperio es un gobierno que usa la fuerza militar para conquistar pueblos. Repito, es un imperio. Es un gobierno que usa la fuerza militar para conquistar otros pueblos. Papi, y por eso hacía, por eso un imperio. Por ejemplo, Guay aquí conquistaba fácil, Guay conquistaba a los altos. Guay conquistaba a los altos. La verdad, Guay era cristiano. La verdad, Guay era Guay no. ¿Ya? Dígame. Guay era un imperio guerrero. Guay conquistó muchos territorios, muchos pueblos, lo hizo que pasen la guerra, que pasen la conquista. Guay era un imperio, yo voy a decir, guerrero, agresivo, malo, esclavizador. No, pero entiendo. Guay cómo surgió. Guay surgió de un trío, sí, de un trío, trío Pablo, de un trío cultural, de un trío cultural. Guay surgió de la combinación, la fusión de culturas. Digo, el Guay había una teocracia militar, ¿no es cierto? Ya, pero, ¿qué problema no se olvidar por eso es un trío, es un trío cultural. Nazca, Tiahuanaco y Orjuana. Nazca, Tiahuanaco y Orjuana. Haciendo trueque, intercambiando bienes, los concheros de Huárparo hicieron contacto con los chibules, con los de Huárparo, durante el siglo, ¿no? Y ellos decían, no le por aquí, no le por allá, no le y eso mismo, el trueque. Hay un intercambio cultural, un intercambio cultural. Y esto origina una cultura civil. Y mira también. Entonces, así fue este trío. La cultura huarpa evolucionó. La cultura huarpa y el ocho evolucionó. Ese es el imperio huarpa. ¿Y esto cómo sucedió? Por la influencia de la cultura narca y la cultura yaguara. Ellos influyeron en la formación del imperio huarpa. NASA, de Lima, Monaco, de Puno, y Guarma, también de Lima. Bueno, de mucho. Guarma de mucho. Igual también, Guarma evolucionó. Guarma evolucionó y ¿qué es? Guarma evolucionó, se convirtió en el imperio humano. Ahí está. A mí, dices que ver qué guarda. Por ejemplo, ya, esto que expliqué para mí es el origen humano. Ahí está. El profe, ya, Wario es un capital, sí. ¿Qué tipo de gobierno tiene Wario? En Wario hay un gobierno democrático militar, de forma imperial. Porque imperial quería conquistar todos los años, todo el mundo andino. ¿Cómo hacer posible? Igual que cómo gobernaba semejante imperio. Igual que cómo gobernaba ese tremendo imperio de Cajamarca la Marica hasta Cusco. Tenía para eso mecanismos de gobierno.
mecanismos de gobierno. Y hacían para gobernar lugares tan lejanos, pero tan lejanos. Uno, usaban las yardas. ¿Qué son las yardas? Son ciudades administrativas. Ciudades administrativas. Papi, los arqueólogos, ¿cómo lo llaman hoy día? A la yarda. Los arqueólogos, ¿cómo llaman hoy día la yarda? Ya dijiste eso. Eran ciudades construidas para gobernar una provincia conquistada, sí. Eran ciudades para gobernar una provincia conquistada. Ya cuando más hoy día, cabezas de región. Pues los arqueólogos de Monte Monte cabeza de la región. ¿Por qué? Porque una cabeza tiene un buen funcionamiento. Una cabeza manda un cuerpo. En este caso, esa ciudad gobernaba un pueblo. Una comunidad, o tal vez varios. Ya, ya. Profe, y la ciudad, ¿cómo se llama la capital? Ah, como los capañeros. Bueno, los capañeros, ¿sabes? Son los caminos hermosos de la luz antiguidad de los barrios. Profe, ¿cómo hacía para comunicarse? Eran muchos pueblos, usaban el quechua. Es el quechua, el idioma oficial. Idioma oficial. No, no. De hecho, profe, ¿cómo hacían para convertirse en religión? Tenían un dios cuyo culto era obligatorio, según se dice. Adoraban al dios Pisco. Pisco o dios de oro. En el fondo no venía ese. En el fondo es el culto a. Buenas noches. Es el culto a buenas noches. Dios de los bárbaros. Dios de los bárbaros. Ahí está. Digamos, profe, y si nos igual, y era poderoso como Mario. Papi, lo cual era poderoso, ¿verdad? Era un pueblo guerrero, era poderoso, feroz. Allá, el sistema de Catus. Los Catus eran ferios para hacer florir. Repito, los Catus eran ferios para hacer florir. Los platos eran feios, ¿para qué? Para hacer el intercambio de identidad. Profe, hoy día hay platos de memoria. El número es de reducción. Profe, ¿qué pasó con Mario? ¿Qué pasó con Mario? ¿Qué pasó con Mario? Mario estaba en crisis. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Estaba en crisis. ¿Pero por qué, señor? ¿Por qué? Porque se produce el impacto del mega niño. Papi, ese niño es el mega niño. Esa corriente de nueva calidad llegó hasta Ica, el agua caliente, llegó hasta Ica. Y en la costa peruana llueve, 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 llueve sin cesar, llueve, llueve todo el tiempo. Y en la sierra hay una sequía interminable, una sequía sin fin. Chicos, ese mecanismo afectó la economía del buen izquierdo y no la afectó. La afectó, chicos. Y después, ¿qué pasó? Hubo una rebelión.
los años que conquistó Guari, como son la rebelión de las regiones son se revela la crisis con el Imperio Guayna. Y en ese contexto de crisis se produjo la invasión de los charcas. Los charcas para algunos no son los charcas, para otros son los llanos. La cosa que esa gente dice que está muy mal y que está en pésimos mal y para quitar y tomar ese criterio. A mí, pregunto, para que no salga, se llama reino de los guardas, ¿no? Pero de los chacos. En cambio, gracias. Preguntas, chicos, preguntas, amigos. No se ven a pesar. ¿No se ven a pesar? Ah, la pesar. Mis hijos, pues no se ven. Esa parte no se ve. Chicos, pero la Miss, ponte una foto, Miss, ponte una foto, por favor, para que no sé. Copia una persona, vamos. Se escucha mucho que estoy solo, papá. Estoy solo. Solo con la Miss. Y por eso que se escucha eco. Es un salón grande y grande. Mox, Mox triple X. ¡Hala, qué nombre! Tiene razón Mox triple X. Wari, Xavi, Nasta, Mochica, cayeron por el impacto del mecanismo. Todas, todas. Mox triple X. Ya, borramos la cosa. Vamos. El número. Ah, vamos. Bien, hermosos. Por favor, lean su práctica para avanzar. Chicos, algo que quieren que les explique, algo que les quiero, por favor, algo que les explique, por favor, para avanzar con las siguientes. Profe, Luis Cabrera también apareció, ese Dios apareció en Chavín, el Dios de la barca, está en Chavín, luego de Comonado, luego de Cumari, ¿no? Sí, sí, sí. No sé lo bueno, y no me sé. Todavía. Es la época de Chavín. No, además, la referencia más antigua a Dios está en la cultura canaria. What? Increíble. Sí, pero no. La referencia más antigua del Dios de la barca está en Canaria. En un mártir. Y lo grabado que se encuentra en Canaria. Ahí se encuentra la referencia más antigua del Dios de la barca. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más? Yo aquí. ¿Por qué pues esta enfermedad? Hay una enfermedad que me da con toda la carne. A mí, pregunta o se va con la casa.
Segunda razón. Los casos eran ferias para hacer proyectos, para hacer intercambio de bienes, ¿no? En cada ciudad guay había una feria para intercambiar, para hacer feria de bienes, la costa, sierra, hasta el hacer el Chile. Sí. Ya, ¿quién, profe, puede explicar la parte por parte? ¿Cuál parte que quería Mox? Mox, ¿eres otro que mujer? De donde está una burbujita. Ah, ya. Ahí, ahí, ahí. Ya. Y llamamos dos tripletes. Dos. Ahí, ahí. Ya, miramos. Oye, para todos. La cultura guarda esto con evolución. Guarda evolucionó y se convirtió en guarda. Guarda evolucionó y se convirtió en guarda. Pero ¿por qué guarda evolucionó? Porque tuvo influencia de la cultura de Monaco y de la cultura nazi. Prácticamente acá hubo una fusión, ¿no? Que Monaco, NASA, los guardas se juntaron todos y nació la cultura guarda. Pero en este caso la cultura guarda de Ayacucho fue la que recibió, Ayacucho recibió mucha influencia de la cultura nazca y de Guarda, pero fue una fusión. Guarda recibió de Guarda y de Nazca, pues nació en donde Mox Reyes entendió la relación. Chicos, ¿está bien esa explicación o no? Corrupción, el cual fue el resultado de una fusión, de la fusión de un trigo. Papi, ¿cuál es la pregunta más? O seguimos. Bueno, si no hay más dudas, entonces avanzamos. Ya, ¿cuál es el mayor de los negativos? Había muchas causas. Primero vino el veranillo, la economía se alteró, lluvias en la costa, en la sierra sequía, en todo el caos, las regiones, igual y conquistó, como eso lo va a revelar, a levantar, y en ese contexto, los chanclas o ya, los chanclas o ya, y va a tener mucho, toman el mucho y acaban así con el decreto humano. Está bien, por su pregunto. ¿Y qué pasó con ahora el Imperio Guardia? Cuando Paris se desintegró, culminó, repito, cuando Paris se desintegró, culminó el horizonte medio. Y cuando culmina el horizonte medio, ¿qué está pasando? El intermedio tardío o segundo desarrollo regional, donde hay nuevas culturas. Profe, hay una teoría que dice que los años alrededor. Sí, pues, eso lo estoy explicando muy bien. O sea, fue una secuencia. El mecanismo, la economía se perjudica, y los años comienzan a rebelarse contra el guarda, y los llanos o chancas, y va de igual y todos igual. Está bien,
Bien hermosos amigos. Y así entramos del río Tornillo. Ahí está la cultura chicha, chicha, ave. Ahí está la cultura chimú. Chimú se ubicó en la costa norte peruana. Entonces, hasta Lima, sí, guapos. Los chimúes eran grandes guerreros, eran grandes conquistadores. Repito, los chimúes eran grandes guerreros, grandes conquistadores. ¿Pero bien? Voy a pensar. Profe, su economía, ¿cómo se desarrolló? La economía de Chimú era muy especial, era una economía muy especial. Como en la costa peruana hay ríos, esos ríos hay mucha agua en el tiempo de verano, los chicos que hicieron, fácil. Ellos construyeron, construyeron sistemas, sistemas de irrigación, construyeron canales, reservorios, para así irrigar los campos y para así ampliar la frontera agrícola, tener más espacio donde cultivar. Pero, profe, y si no había agua en los ríos, papi, para todo es solución. Y si no había agua en los ríos, entonces, ¿qué sucedía? Usan agua en el subsuelo. Usan agua en el subsuelo. Profe, ¿cómo se usa agua de las napas freáticas? Descargan el río, descargan, y encuentran agua en el subsuelo y forman una chacra hundida que se llama huacha. No lo confunden como lugar. Gracias. Ellos también construyeron huacha. ¿Son huachas? Son chacras hundidas, donde los chimúes aprovechan el agua del subsuelo. Pero esto lo hacen cuando los ríos están secos. Están cerca del mar, también son pescadores. Están cerca del mar, también son pescadores por izquierda y también hacen tráfico con la cultura chachapoyas. Hacían mucho trueque con la cultura de Amazonas San Martín, con la cultura chacha, porque es un bien política chicos, política en conjunto chino. Lo expliqué la semana antepasada, creo. En Mochita había cuatro reinos. En Mochita había cuatro reinos. Papi, en Chimú solamente había un reino unificado. Hermoso, Chimú era ese. En Chimú se organizó un gran, un gran señorío costeño, grande, expansivo. Capital, la ciudad de Chanchan, una ciudad de Vara, una ciudad de Alnorbe, capital Chanchan, ciudad de Vara, Alnorbe. Y su gobernante, ¿cómo le hicieron gobernante? Alnorbe, una que le decían Setich, al rey o gobernante le decían Setich. En el páramo, ya, los chicos eran guerreros, desde Chanchal a Libertad, desde Chanchal a Libertad avanzaron hasta Tumbes y avanzaron hasta Lima, en su campaña de destrucción, y su rey más, mi guerrero libre, fue Minchan Nama. Minchan Nama fue el gobernante chino más guerrero.
más expansivo, más conquista. Michoacán fue el gobernante Chimú más grande. Llegó hasta arriba, sí, papi, llegó hasta el río Lima. Era un gran guerrero de Michoacán. Dándole otra expansión, las conquistas. Pero sin embargo, no fue vencido por un joven Inca. Bueno, la revolución fue vencido por el joven Inca Tupac Amaru. Pachacuti mandó a su hijo Guaripaldi, hijo mío, conquístame Chimú. Dile a Michangama que se entregue, dile a Michangama que se rinda. Guaripaldi fue a Michangama, ríndete, y papi, Pachacuti dice que te entregues a él. Ah, pero que dijo Michangama, no sé, no quiero, no voy a permitir que me sometas, que me conquiste. ¿A qué le guerra? ¿A qué le guerra? Claro, ahora que chicos y conservadores, incas y chimules. Papi, pregunto, ¿y en esta guerra de mano, quién tenía más soldados? Chimú, más economía, ¿no? Chimú, más fortificaciones, Chimú, ciudades amuralladas, Chimú. ¿Quién ganó la guerra? Los incas. Pero nosotros tenían todo desde plata, tenían todo en contra. Ahí está. Esa es la gran hazaña de Tupac Amaru. Su gran habilidad, gran hazaña. Y ganó muy bien, ya políticamente. Políticamente para siempre. Pasamos a la cultura. Cultura en el mundo chino. Los chinos son número uno en metalúrgico, número uno en meta, en tallaron muy bien, trabajaron perfectamente. El oro, trabajaron el oro, la plata, el cobre. Es más, hicieron alegaciones. ¿Cómo se llama esa alegación del cobre líbano? Se llama tumbada. Hicieron alegación del cobre y oro, llamaban tumbada. Y preguntamos también, preguntamos quiénes fueron los maestros de Chimú en el trabajo del oro y la plata. Hablar, puestas Sonal, Kelly, Evelyn, Leia, Arihuela. ¿Quiénes fueron los maestros de Chimú en el trabajo de oro y la plata? La cultura citada por la mayoría. Hubo una fuerte influencia de citar con la mayoría. Ya se van. La cerámica de Chimú era simple, hecha con moldes, sí, para producir más cerámica en menos tiempo. La idea es hacer la cerámica. Era un solo color, era monocromo, era escultórico, igual, con asa puente, en fin. No se podía comprar en belleza a la cerámica mochica. Mochica se le iba de su precio. En cuanto a belleza, ya. He aquí la cultura china. Y la cultura chinchana, hermoso, los chinchanos. Los chinchanos, me parece otro. Chicha, chicha, ay. Chicha, chicha, ay. Preguntamos, ¿qué significa eso? Chicha, chicha, habla. Chimu, chanas, chinchas, topónimos. Hay de, hay
hay más. Sí, se ubicó en la costa sur, en la actual región de Ica, costa sur. ¿Te va bien? Muy bien. Mira, esto es muy interesante. Su economía era diferente de todas. Una economía extraordinaria de Chile. Ellos organizaron una economía ¿cómo se dice? Diversificada. Diversificada. ¿Qué es eso? Para el primer montón. Diversificado. ¿Eso cuánto va a vale? Hermoso producto. Entonces, diversificado. ¿Cuánto vale? Diversificado. ¿Qué cosa? ¿Cuánto vale? Uno o varios. Varios, ¿cierto? Varios, sí. Mira, mira. La economía chinchada era así. Eran buenos agricultores, lo máximo. Eran buenos pescadores, lo máximo. Y también eran grandes comerciantes, lo máximo. ¿Y por qué agricultores? Cultivan algodón, sargento, calabaza en el desierto. Y eso es mérito. Profe, ¿por qué pescadores van a pescar con caballitos de todo? ¿No? Y los comerciantes trabajan altamente limpios. Y los chinchas traficaban con este recurso, traficaban el muy, porque lo he llamado caracol, el cipón. Papi, y Chincha tenía prácticamente monopolio de Trujillo. Primero que se movió, insisto, ¿puedes poner en tu chat una foto del Muyo o no puedes ponerlo? Ya no puedes ir por teléfono. El Muyo es un caracol, eso a veces, bueno, es un caracol así de grande, que solo que se llama de las cálidas. Si hay mucho Muyo, se agota el Muyo, el próximo año de lluvias, todo tranquilo, todo chévere. Pero si no hay Muyo, no hay Muyo, el próximo año va a haber sequías. Prepárense, va a haber pocas lluvias, sequías. Vale, el Muyo avisa, el Muyo. Buena, gracias, Sonal. Este es el Muyo, es un caracol de concha espinosa. Es un caracol de concha espinosa. ¿Por qué concha espinosa? ¿No debe ser que es espinas? Ah, pero no son, no haría compartir. No, chicos, compartir con todos, pues, no tengo miedo. Ya, ya. Y vamos. Y también eran pescadores sociales, pescadores. Ahora, mira, agricultura 30%, pesquería 30%, comercio 30%. La economía está en el equilibrio. Mira, hermoso. ¿Qué tal si no se puede pescar? Oh, no, no se puede pescar, se puede pescar. La economía chincha, ¿aguanta, sí o no? ¿De qué aguanta? ¿De qué aguanta? Agricultura y comercio. No, no se puede hacer comercio, no se puede hacer comercio. La economía aguanta, sí o no. ¿Por qué aguanta? Se practica la agricultura ahí, para que eso acá. ¿Por qué? Disculpe, disculpa, quiéreme, ¿para qué disculpa? Ahora no vayas. Es mi percepción. Sí, guapo, hay mucho de eco, papi. Estoy en un salón solito, solito con la misa, estamos haciendo la misma. ¿No se escuchaba eso? ¿Qué mucho? No, ¿qué mucho? Ah, no, había más cosas. Había más cosas, ahora no hay casi nada. Bueno, esa pregunta del Volkswagen. Profe, ¿cómo ayudaba? Fue la pregunta Mox. Mox Triplentes.
Ah, pero estoy muy lejos. Ya, total. Ahora, aprenda a decir profe, la PPT. No se entiende. Se entiende. Me hace ver todo. Tengo una cosa que me dio una semana ahí. Y igual le veo de lado. Estoy loco. Así no hay que la pizarra. Ya. ¿Cómo ayuda la biología, mi querida Mox Merkel? El muyo es un caracol que solo aparece en Ecuador, en aguas cálidas de Ecuador. ¿Todo bien? Cuando hay mucho muyo, ¿qué cosa quiere decir? Que va a venir hasta la Mayenne, la corriente del Nilo. Chévere. Mayenne, la libertad, la corriente del Nilo, que es una corriente de agua cálida. Y cuando el agua cálida llega hay lluvias, lluvias, los ríos crecen, se desbordan, hay que hacer bonos, una noción rica. ¿Ya? Debemos sacar la sierra, en la costa no llueve, llueve en la sierra. Y como llueve en la sierra, los ríos que pasan por la costa se llenan de agua, ¿no? La dimensión más complicada, todo chévere, porque todo es hermoso, todo chévere. Pero si no hay si muy escasa, hay poco muy, la gente quiere decir muy, hay poco muy, puede ser poco muy. Ya. El próximo año va a haber sequía, seguro. No, creo que voy a haber sequía. No sé, junten alimentos, orden comida, al pueblo, sacrifiquen niños para que vengan a la lluvia. Por eso, realmente el bullo avisa. Guapo, el bullo avisa. ¿No entiendes, hermano? El bullo habla. Y vamos, ya. Entonces, la economía mexicana estaba bien diversificada. Sí, para el mundo. No se puede cultivar la economía. Aguanta el siglo. No se puede cultivar, la economía aguanta, ¿sí o no? Aguanta porque se puede pescar en el sector, pues ahí está. Chicos, y termino de escuchar el practicado ahí, comercio popular. Practicaba el comercio triangular. ¿Eso qué es eso? Los chinchorros eran intermediarios. ¿What? Sí. Esto se llama ser intermediario. Se llama eso intermediario. Porque no entiendo. Mira acá el hermoso, mira acá esta pizarra abajo. Aquí se encuentra el Perú, Ica. Aquí se encuentra el Ecuador del Perú. Aquí se encuentra. Aquí están los hinchables, ahí Ica. Capital Tambo de Mora, la Centinela. Capital Tambo de Mora y la Centinela. El Muyu es de Ecuador, aparte, el Muyu es de Ecuador, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿y cómo rayos el Muyu llegó hasta Puno? ¿Cómo rayos el Muyu llegó hasta Puno? Fácil, ¿no? Los hinchanos se van al norte, se van al Muyu, lo traen, lo llevan a Puno. Hacen el que quiere el Muyu, ya, quiero larga, creo que le larga echar aquí, le doy el Muyu. Y aquí va el trabajo. Si el chinchado le da al animal poco muy, ¿qué? Poco muy, sí. Eso me ha dicho, hay poco muy, se viene la lluvia, sequía, agua, no sé qué. ¿A qué se parece?
Pero sí, algo muy chévere. El libro va a ser normal. Acá, todo esto. Chicos, eso se llama conversión de que porque se no vamos a hacer. Papi, política, hermoso, político. En Chincha se organizó un estado teocrático, papi, eso no se podría decir. Estado dirigido por sacerdotes. Estado teocrático y también Estado talasocrático. ¿What? Profe, ¿qué cosa es talasocracia? Profe, ¿qué cosa es talasocrático? Pues eso, talasocrático es, es un Estado cuya economía se basa en el comercio marítimo y la pesca. Talasocracia es una economía, es una forma de economía que impulsa la pesca y el comercio. Repite hermoso, la economía que impulsa la pesca y el comercio marítimo. Chicos, Chincha se convirtió en eso, ¿no? Un estado que solamente ofrecía, que llevaba a los incas artículos, repito, aquí está los organismos para intentar el comercio marítimo. Ya. Capital de este gran cementerio, capital Tambo de Mora la Sardinera. Esposa, ahora Sardinera. Vivo Apóstol. Pachacuti, al final conquistó a los chinchacos, sí. Pachacuti, el Inca Pachacuti conquistó a Chinchi. Más que conquistarla, la anexó, sí, anexó al señorío Chinchi. Porque ¿cómo que la anexó? ¿Qué es anexar? La incorporó, la agregó, no, la asimiló al imperio inca. ¿Por qué? Así de pacífico. Los hinchanos no tenían soldados, eran teocráticos, sacerdotes, religiosistas. Manda la hija, 50.000 soldados. Ya chinchamos, ríndanse, ríndanse, sean aliados con los extranjeros. Los incas no como ejército, los incas tienen soldados. ¿Hay chance? Hitler, dime, ¿qué cosa quiere Pablo? ¿PPT? ¿Qué desea ese Pablo? No, profesor, o sea, lo que pasa es que hace varias semanas, o bueno, esta Hermoso, semana, estoy a tu servicio, Pablo, estoy a tu servicio. ya, Al bueno, lado, ay, ya. creo que es problema técnico de la Pero academia una que pregunta, ¿mi voz se entiende o no se entiende? Es lo más importante. a veces, porque luego algunas palabras no se entiende ¿Mi o voz no se entiende? No. Papi, ¿en serio seguro? a veces se entiende, pero No, luego se escucha borroso, o no lo se que pasa entienden las es que, palabras. ajá, el audio se escucha mal por ratos, por el hecho de que no tiene micro y aparte hay mucho eco.
Ya, escúchenme, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan con eco? Hablen. Israelí, en el culto de los dioses, Dios, dime, ¿va a haber lluvia? ¿No va a haber lluvia? ¿Va a haber sequía? ¿Sí o no? Dios, avísame, toma, te regalo el mullo como ofrenda, ¿no? Pero solamente viendo si hay poquito mullo, hay sequía. Si hay mucho mullo, no hay sequía. Guapos, letra 11, letra E de estrella. Guapos, hice las preguntas que convenía. 11 preguntas, 70%, por si acaso. 12 letra corazón. 13 letra dedo. 14 beso. Y la 15 facilita. La cultura prehispánica que sacó por su comercio marítimo, papi, ¿quién fue? Y dejaba que Ecuador. Fueron los chinchanos. Letra C de casa. Guapos, 14 beso y 15 C de casa. Chao chicos, nos vemos.